Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2:04, bienvenido a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias Monumental, donde analizamos los hechos que son noticia en Costa Rica y en el mundo, y hay muchos hechos durante las últimas horas. Isel Martínez, nuestra productora, ¿cómo estás, Isel? Muy buenas tardes, Randall, muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora después de una jornada intensa, con resultados muy satisfactorios a nivel de cobertura. Eso sí, ya cada partido sacará sus conclusiones y algunos analistas también hoy en esta mesa nos ayudarán a hacer un balance precisamente sobre lo que fue este proceso electoral. Sí, así es, y justamente en unos minutos Argentina Artavia y Sergio Araya de Konrad Adenauer nos ayudarán a hacer el análisis de lo que fueron estas elecciones municipales, y en unos segundos don Hugo Picado del Tribunal Supremo de Elecciones nos ayudará a hacer un balance. Antes, Isel, ¿Randall? hoy es el último programa de Isel con nosotros, así es que como ustedes saben, Isel ha sido la productora de este espacio durante los casi 2 años que tiene. Yo te quiero agradecer el compromiso que has tenido conmigo particularmente, el apoyo que siempre me has dado, Isel, tu profesionalismo, pero sobre todo tu solidaridad y tu humanidad, para apoyarme en un montón de momentos y hacer de Matices lo que Matices es hoy. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Randall. Creí que lo iba a dejar para el final. No. Ok, eso sí me tomó por sorpresa. No, la verdad es que sí, hoy cierro una etapa que inicié hace casi 4 años, donde he trabajado con gente increíble. Randall, usted ha sido una persona que en realidad me ha apoyado y a la que le doy mucho crecimiento. Además de ser un excelente jefe, ha sido un excelente amigo, y yo sé que los amigos duran para toda la vida, pero hoy cierro una etapa así. No me queda más que darle la gratitud a toda la gente que nos escucha todos los días y que yo sé que va a seguir con este programa, que va a seguir al aire, con un periodista todoterreno, Randall, y con un equipo que está atrás, acuerpándolo siempre. Febe Cruz como jefa de información, Hazel Cerdas, Esteban Arón, Karina Porras, Estefanía Colombari, Graving Granados, Fernando Muñoz, Cecilia, que también se incorporó al equipo de noticias desde la realización, que también ha hecho aportes y nos ha apoyado mucho desde la parte de producción, a los compañeros de Canal 2, que son increíbles también, a los de producción, a los de promoción, a don Hernán Sofeifa, gerente central de radio. La verdad es que si me pongo aquí a nombrarlos uno por uno, tendría que terminar nombrando a toda la gente que trabaja en esta empresa, porque es realmente increíble. Pero todo lo bueno se termina, y estoy feliz porque me voy en un excelente momento. Ayer terminamos una cobertura increíble y bueno, hoy me despido. Sí, sí, gracias por todo, Isel. Gracias, amigo mío. Suerte y seguimos con Matices. Muy feliz. Seguimos con Matices 2:07. Te lo dije al principio para que disfrutes el último programa gracias. de Yo sé Matices. Que sí, como todos los he disfrutado. Don Hugo Picado del Tribunal Supremo de Elecciones nos acompaña esta tarde en línea telefónica. Don Hugo, muchas gracias por regalarnos estos minutos. Justamente el tribunal había anunciado, y lo había hecho público, que la elección municipal de ayer, que no se ha acabado todavía, es el acontecimiento electoral más complejo en la historia de nuestro país. ¿Cómo les fue, don Hugo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes, Isel. También saludos a Argentina Artavia y a Sergio Araya, estimados amigos. La jornada de ayer fue una jornada histórica, primera vez en que los costarricenses enfrentábamos una elección municipal concentrada a mitad de periodo presidencial, en efecto, don Randall, con una gran complejidad técnica para el Tribunal Supremo de Elecciones, 6.069 cargos que ya han sido electos por la ciudadanía, un
un padrón electoral récord de más de 3 millones de habitantes, un número récord de partidos políticos, 59 partidos políticos participando, un número récord de candidaturas de más de 32.500 y afortunadamente ese aprendizaje cultural, social, de una de la práctica democrática más igualitaria que hay, que son las elecciones, la sociedad costarricense la tiene muy interiorizada y una vez más Costa Rica fue ejemplo al mundo de la manera más civilizada que hemos inventado los seres humanos para designar a nuestros gobernantes, que es mediante el sufragio. Estamos muy agradecidos con el pueblo de Costa Rica por su respuesta. Y también, don Randall, debo decir, muy agradecidos con la prensa y particularmente con ustedes. El trabajo del Grupo Monumental ha sido extraordinariamente notable. Al tribunal lo que le corresponde es preparar la mesa para los comicios, tener todo servido, pero corresponde a los medios de comunicación en una sociedad democrática proveer información abundante, balanceada, y ese el papel que han jugado ustedes, particularmente su grupo, su esfuerzo, don Randall, ha sido sobresaliente, así que también los felicitamos por ese aporte a la democracia y pues a todas las personas que han participado en este proceso electoral que no termina. Ayer fue la jornada electoral, pero sigue una etapa muy importante que es el escrutinio de los votos que debe realizar el Tribunal Supremo de Elecciones. Los magistrados del tribunal materialmente revisarán cada una de las tulas, que son los sacos que generan las 5.630 juntas receptoras de votos instaladas en el país. Desde ayer mismo inició comenzó a funcionar a las 6, 7, 8 de la noche el programa de recolección de material electoral. Ya a esta hora tenemos en nuestro poder el 68.45% de los sacos de todo el país. Son 3.854 sacos que ya llegaron. Esta tarde estarán entrando cerca de 1.000 más, y ya a mediados de esta semana tendremos todos los sacos, pero mañana mismo inicia el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones de escrutinio de la votación para, al cabo de unas pocas semanas, tener los resultados definitivos de la votación, proceder a dictar las resoluciones que acreditan a las personas y partidos políticos ganadores de estos comicios, y bueno, continuar con las etapas posteriores del proceso electoral. Sin duda, y ustedes ya habían hecho un recuento de todo lo que implicaba este proceso electoral, don Hugo. Se sacó la tarea por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Yo sé que ustedes tenían previstas cuáles iban a ser las principales complejidades de este proceso, pero una vez que ya se dio, ¿qué conclusiones saca usted con respecto a los principales retos que enfrentó el Tribunal Supremo de Elecciones? Por una parte, una gran satisfacción por la respuesta de la ciudadanía. Es que el tribunal no puede organizar el proceso electoral solo. El tribunal es una institución que tiene un expertise pues muy reconocido, no solo en nuestro país, en el mundo entero. Son 70 años de organizar comicios, más de una veintena de comicios organizados, pero lo que la gente no ve es que para que funcione toda la logística electoral el día de las elecciones se requiere de la participación de más de 80,000 personas. Ayer fue ese el número, 80,000 personas involucradas en toda una logística complejísima que arrancó en todo el país a eso de las 5 de la mañana, con la movilización de los miembros de mesa a sus 5.630 recintos, la instalación de los recintos electorales, todo el proceso de votación desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, luego el conteo definitivo, la traída del material electoral. Ese es un proceso bastante complejo y donde no puede haber fallas. Una sola junta receptora de votos que no abra
en las horas previstas puede ocasionar un gran daño para las personas que tienen derecho a ejercer el sufragio. Pues toda esa logística funcionó bien, la transmisión de datos fue sumamente eficiente, ya eso de las 9 de la noche teníamos cerca de un 80% de datos procesados, con una enorme prontitud, una gran velocidad, y pues de inmediato inició el programa de recolección de material, que también está funcionando a la perfección, todo con controles muy rigurosos, así que estamos satisfechos. Dijimos durante muchos meses, don Randall, doña Isel, que el mayor desafío de estos comicios, aparte de la complejidad técnica que implicaba su organización, el mayor desafío para la democracia costarricense tenía que ver con la participación electoral, y la ciudadanía pues ha respondido en un número notable. Son más de 1.050.000 personas las que acudieron a las urnas. Eso representa un incremento de aproximadamente 8 puntos porcentuales, más de 300.000 personas más que votaron en esta elección y que no lo habían hecho en los comicios municipales anteriores, y creemos que eso es una buena respuesta de la ciudadanía a unos comicios donde insistimos que su municipalidad importa. No es un proceso culminado, hay que seguir fortaleciendo la participación democrática de la ciudadanía cotidianamente, vinculándose con su gobierno local, porque la democracia no es solamente una cuestión de ir a votar cada 2 años, sino que es una forma de vida que se articula con una participación democrática, una participación ciudadana constante, a fin de exigir transparencia a los gobiernos locales y exigirles también lo que se espera de ellos, respuestas a las expectativas ciudadanas y una mejora en la calidad de vida de la población. De hecho, don Hugo, yo siento, no sé si comparte la reflexión conmigo, que en Costa Rica estamos muy acostumbrados a que no pase nada en las elecciones. Entonces no vemos el trabajo que hay detrás de que no pase nada en las elecciones. Muestra de esto puede ser, por ejemplo, cuando se entrega el estandarte de la fuerza pública al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. A mucha gente le parece un acto meramente simbólico, pero realmente trae mucha fuerza institucional detrás de ese acto. Es, digamos, la fuerza policial entregando el mando al órgano electoral con el fin de que garantice que no va a haber ningún evento violento en las elecciones nacionales. ¿De alguna forma siente usted que llevamos tantos años, más de 60 ya, con elecciones libres, completamente tranquilas, y que hemos perdido un poco la reflexión de la importancia que tiene esta actividad en nuestro país? Es aguda y es muy certera su observación, don Randall. En los otros países, en la mayoría de países latinoamericanos, es normal que el día de las elecciones fallezca gente por la violencia que eso suscita, por el fragor que eso suscita. En nuestro país lo normal es que no pase nada, gracias a Dios, y eso es una bendición, y es parte de un aprendizaje cultural que es lo más difícil de construir en democracia. Diseñar instituciones democráticas es algo complejo, pero finalmente cuando se logra una reforma constitucional y legal se plasma y punto, pero construir cultura democrática, eso es muchísimo más difícil. Y afortunadamente en nuestro país los procesos electorales desde hace muchas décadas transcurren en un ambiente absolutamente pacífico, y eso ya lo asimilamos como normal. Que sea normal no significa que sea fácil, hay toda una logística detrás de esto. El Tribunal Supremo de Elecciones prevé durante muchos meses cualquier acontecimiento que pueda obstaculizar, que pueda generar conflicto entre los electores, entre los partidos políticos. Se coordina por supuesto, con Fuerza Pública, de la cual el tribunal tiene el mando. Se coordina con la Comisión Nacional de Emergencias, con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, con la Cruz Roja, y en fin, con una gran cantidad de instituciones
que prestan su colaboración a la democracia para que la jornada sea eso, una jornada de normalidad democrática, de normalidad pacífica y al fin y al cabo, pues para quienes participan en ella, una fiesta electoral. Don Hugo, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos al inicio del programa. De verdad, felicitaciones por la labor que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones en esta campaña. Usted nos las dio a los medios de comunicación, yo se la devuelvo al Tribunal Supremo de Elecciones también, porque ha sido realmente muy meritorio, una elección exitosa desde la logística, en la que estamos seguros seguirá avanzando el Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias, don Hugo. Gracias, don Randall, doña Isel, un afectuoso saludo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a sumar a la mesa de análisis esta tarde a Argentina Artavia, nuestra analista en comunicación política, que está aquí con nosotros. Argentina, ¿cómo estás? Muy bien, Randall. Cansada. Isel. Pues ha sido una jornada larga, pero muy satisfactoria. A mí todos estos procesos me llenan de mucha energía, me encanta a mí ver cómo la democracia se activa y se reactiva cada vez que hay un proceso de esta naturaleza, y sobre todo, bueno, escuchando a Hugo hablar de toda la coordinación, de todo lo que implica el desarrollo de un proceso electoral de esta naturaleza, o sea, porque lo que hicieron ayer fue 81 procesos distintos, ¿verdad? Con una cantidad de gente y de instituciones involucradas que difícilmente podría uno imaginar la cantidad de trabajo, de meses, ¿verdad? De trabajo que lleva, y creo que es también oportuno el espacio y el momento para felicitar al Tribunal Supremo de Elecciones, porque de verdad yo siempre pongo al tribunal como una de las instituciones no solamente más emblemáticas, sino que también por la ética, por la transparencia, por el compromiso de sus funcionarios, desde los magistrados hasta el último que cuida el material electoral, el que se fija en cada uno de los detalles. Todos ellos tienen un nivel de compromiso impresionante. Es una institución de verdad digna de imitar, y creo que es el mejor ejemplo de lo que una institución pública hace cuando las cosas las cuida con sumo cuidado y con sumo detalle. Son los responsables de cuidar y de vigilar el proceso, sí, pero también de fortalecer nuestra democracia. Bueno, pasó un proceso que se estaba esperando por muchos. Mucha gente, al ver las cifras, siempre dice que hay ganadores y que hay perdedores, pero más allá de eso, Argentina, también hay que ver la coyuntura y la situación política que en este momento está en el país. No solo es ver las cifras de quién ganó cuántas alcaldías o quién perdió tantas alcaldías. Sí, lo que no hay que hacer, Isel, sobre todo es lanzar las campanas al viento, ¿verdad? Diciendo que esto puede convertirse en un parámetro para saber lo que va a suceder en los próximos procesos electorales que se avecinan. Lastimosamente, aun cuando el esfuerzo del tribunal haciendo la convocatoria, de ustedes también, los medios de comunicación y principalmente Monumental haciendo el esfuerzo monumental, valga también señalarlo de esta manera, de convocar a los distintos candidatos y partidos políticos a debates y a entrevistas y notas constantes sobre el proceso, lamentablemente el abstencionismo no bajó lo suficiente como para sentirnos satisfechos hoy. Entonces, ese 65% de abstencionismo lo que implica es que hay una gran cantidad de costarricenses, o sea, del 65% de la población costarricense que no acudió a las urnas, y que en el momento en que decidan ir a votar en un futuro proceso, modifica cualquier proyección, cualquier análisis que se haga hoy. Y entonces por eso yo desde ayer con ustedes he estado haciendo un llamado a mirar estos datos y analizarlos con mucho cuidado, con mucho detenimiento, sí, desde lo local, que es importante para tomar algunas decisiones, pero que no le puede servir a ningún partido político, como digo, para proclamarse ganador en el proceso de elecciones 2018. De hecho, Argentina, vieras que han habido reacciones de cada partido enfocándose en lo que le sirve. Es decir,
hay críticas sobre Liberación Nacional. Basta con abrir los periódicos el día de hoy y ver la diferencia de enfoques, ¿verdad? Por un lado, el diario La Nación dice hoy, PLN pierde 12, Figueres se enoja cuando le preguntan si había perdido 12, Figueres dice que fue un proceso exitoso, Monumental sostiene, para meternos en la misma olla, que Liberación Nacional mantiene más de la mitad de las alcaldías del país. El Frente Amplio, por un lado, hay quienes dicen que es una crisis o una crisis lo que está viviendo, pero bueno, asumiendo tu consejo de analizar esto con mucho cuidado desde lo nacional y lo local, ¿te parece si vamos a lo nacional? Si nosotros agarramos todos los votos en el país para cada partido, nos da resultados muy interesantes. De todos los votos que hubo en todo el país, Liberación Nacional tiene el 31,09%. Le sigue como segunda fuerza política hoy, esto no significa 2018, segunda fuerza política hoy en Costa Rica, el Partido Unidad Social Cristiana con 17,93%. La tercera fuerza política sería el partido de gobierno, el PAC, que tiene 11,28%. La cuarta fuerza más bien en importancia es el Frente Amplio, que tiene 4,6%. Y finalmente la quinta fuerza, que curiosamente no gana ninguna alcaldía, pero gana muchos votos, es el Movimiento Libertario, que tiene 3,31%. ¿Por qué? Porque es importante verlo así, como si metiendo todos los votos en una sola canasta. Argentina. Lo que estábamos señalando ayer era la importancia del voto, no los porcentajes o no la cantidad de alcaldías, porque eso nos podría permitir hacer un balance en cuanto a caudal político electoral. O sea, ¿cómo está ese voto, llamémoslo duro, de los partidos políticos? Evidentemente, cada quien mirará la realidad dependiendo del cristal que utilice, ¿verdad? Hay algunos partidos que evidentemente les conviene utilizar estos resultados para demostrar confianza, para inyectarle energía a su dirigencia, para lograr también de alguna manera calibrar esa dirigencia local que ayer trabajó. Y en el caso de los partidos nacionales, este calibrar dirigencias le sirve también para valorar en dónde localmente están más fuertes o más débiles, ¿verdad? Independientemente de cuáles hayan sido sus estrategias para alcanzar alcaldías o para obtener mayoría o presencia importante en los consejos municipales, que eso también es otra historia. Lo que algunos partidos también pudieron definir como su estrategia era visibilizarse, ¿verdad?, para hacerse notar en el escenario político nacional. Entonces, digamos que ayer lo que pudimos observar fueron distintas estrategias, y por eso es que no podemos igualar resultados, porque no podemos decir que un partido sea más o menos exitoso porque alcanzó o no cierto número de alcaldías, ¿verdad? Hay el caso, por ejemplo, del Republicano Social Cristiano. No se puede decir que sea más o menos exitoso porque asumo, ¿verdad? Y sobre todo escuchando al señor Dragos Dolanescu el día de ayer, que ustedes lo invitaron, él decía, no es, y lo decía incluso varias horas antes de cerrar las urnas, la prioridad nuestra no es alcanzar las alcaldías. Entonces, por eso es que hay que ver cuál es la estrategia de cada partido a la hora de enfrentar un proceso. En el caso de ayer, y si lo hacemos, si analizamos los resultados de cara a un contexto nacional, lo que aquí nos está indicando esta cantidad de votos emitidos en favor de cada una de estas agrupaciones es que si las elecciones presidenciales fueran mañana, o incluso la otra semana, estos números no le alcanza a ningún partido político para ganar en primera ronda, por ejemplo. Que evidentemente la Unidad Social Cristiana, si nos devolvemos a la estrategia local, logró dar un salto cualitativo, ¿verdad?, y cuantitativo
no solamente en cuanto a presencia nacional, sino que también la estrategia que ha venido diseñando en el último año le está dando resultados, porque ya se posiciona, por lo menos producto de los resultados del día de ayer, como una segunda fuerza. O sea, si nosotros ayer pudimos darnos la vuelta por cualquiera de los centros de votación, podíamos ver signos externos, había guías, había vehículos identificados, había banderas. Hace 4 años, 2, digamos, esa explosión de signos externos no era posible verla, porque igual también como lo conversamos ayer con don Rodolfo Pisa cuando nos acompañó en el set ayer por la tarde, también rescatábamos el hecho de que habían logrado sacar al Partido Unidad de donde estaba para poderlo ubicar en este último año en una posición distinta, donde ya, y digámoslo así abiertamente, a ninguno de sus correligionarios le da vergüenza decir que es social cristiano o que puede portar los colores azules y rojos. Entonces, eso implica que, de nuevo, con el cuidado que hay que tener, que aquí hay porcentajes que nos permitirían asumir que, insisto, por un lado, que ningún partido político alcanzaría el triunfo porque no está alcanzando el 40% requerido para ganar en primera ronda, y que todavía hay por un porcentaje importante, muy importante, de gente que no está expresando su opinión, y que ya de por sí esa cantidad de personas que no asistieron a votar puede determinar cualquier elección, como también quedó demostrado en la elección presidencial del 2014. Argentina, ese porcentaje que sacamos, digamos que es el voto duro más o menos de los partidos políticos, no solo nos dice que nadie ganaría en primera ronda si las elecciones fueran hoy, sino a quién le sería más difícil llegar a lograr el 40%. Es decir, a Liberación Nacional, digamos que le faltaría un 10%, entonces tendría que planear una estrategia dirigida a lograr ese 10%. A la Unidad Social Cristiana le faltaría un 23% aproximadamente. Ese análisis también es válido a esta altura con esos porcentajes. No, porque bueno, entonces mejor no lo hago. No, porque o sea, insisto, aquí el tema no es cuánto les hace falta a ellos con estos datos, es que la cantidad, o sea, por eso es que es tan grave el tema, o tan preocupante, o tan importante también detenerse en el tema del abstencionismo. Es cierto, bajó, pero todavía un 65% de abstencionismo implica que hay un 65% de los electores y de las electoras que no acudieron a las urnas, y que en el caso aún de que ese 65%, digamos, dividirlo a la mitad, aún la mitad de esas personas, cuando se decidan ir a votar, cambian cualquier resultado, y no podemos decir que van a decantarse por las 3 primeras opciones. Pueden ser cualquiera de las otras. Y si nosotros lo vemos además en términos de las elecciones del 2014, o del histórico de los partidos, digamos que de alguna manera también ahí están manteniendo como ese caudal, ¿verdad?, de votos, que es el que les permitió además llegar a la Asamblea Legislativa con los diputados que actualmente tienen, pero que implica fraccionamiento evidentemente en la Asamblea Legislativa, pero que tampoco les ha permitido tener una mayoría absoluta. Digamos que la realidad política se sigue manteniendo tal cual, ¿verdad? Lo que demuestra que la ciudadanía sigue pidiendo diversidad, ¿verdad?, de alternativas, opciones políticas que tienen que gestar una nueva forma de hacer política, de lograr acuerdos para alcanzar los intereses nacionales. Y creo que todavía la clase política nos está debiendo a nosotros ciudadanos en el tema de llegar a acuerdos. A veces vuelven las cosas sencillas, demasiado complejas, demasiado complicadas. Lo que sí, desde mi punto de vista, Argentina, percibo que es un error, es decir, que esto es una fotografía que va a permanecer igual para el proceso electoral del 2018.
es completamente erróneo, porque de aquí a ahí faltan 2 años. Don Luis Guillermo Solís ganó las elecciones, si nos tomamos en cuenta las encuestas, en 15 días. Exactamente, pero no solamente por el tiempo que hace falta, sino porque todavía a nivel interno de los partidos hay peleas que, si bien se empiezan a vislumbrar, todavía no se han dado realmente. Ni ¿verdad? las asambleas nacionales, por ejemplo. Bueno, dentro de poco empieza a reconfigurarse nuevamente las estructuras partidarias, ¿verdad? Hay un proceso de cambio de quienes están actualmente en las asambleas plenarias, ¿verdad? Las asambleas nacionales, y eso también va a significar una recomposición, no solamente de figuras, sino también de decisiones que van a tomar. A pesar de que hay algunos partidos que ya han empezado a perfilar algunos candidatos y candidatas, no solamente a diputaciones, sino a nivel presidencial, lo cierto del caso es que falta un buen trayecto, ¿verdad? De aquí al 18, pero que pasa por transformación de estructuras, que pasa por escogencia de los cuadros que van a representar a ese partido frente al electorado, y sobre todo, principalmente, porque los resultados de ayer pueden verse modificados muy rápidamente, con solo que la mitad de ese 65% de personas que se abstuvieron decidan o manifiesten su intención de ir a votar, y que finalmente lo hagan. El tamaño de la muestra lo hace estadísticamente inválido, digamos. Además, es un porcentaje muy pequeño, lamentablemente, que no nos permite con precisión decidir ya que este va a ser el resultado de las elecciones de febrero del 2018. Sería no solamente arriesgado, sino demasiado irresponsable. Sí, Argentina, si nos vamos a lo provincial, tal vez no a lo cantonal aún, a mí sí me llama la atención cómo uno puede establecer algunos hechos de los últimos años. Por ejemplo, el PAC no tiene ni un solo diputado por la provincia de Limón, ¿verdad? El presidente Solís en la primera ronda no ganó Limón, y el PAC no tiene una sola alcaldía en Limón. Voy a recordar a un expresidente de la República: si camina como pato, hace como pato y suena como pato, es un pato. Abel Pacheco. Curiosa frase del 2005. ¿Por qué? ¿Qué te parece que le pasa al PAC en Limón? En Limón y en las provincias costeras, o sea, ese no es su fuerte. Bueno, pero Punta Arenas tiene una alcaldía y Guanacaste también. Sí, pero ahí hay un trabajo distinto. Cuando yo hablo de que hay que identificar muy bien cuál es la estrategia que cada uno de los partidos desarrolla, no solamente a escala nacional cuando es una elección presidencial, sino que también hay que entender que la lógica de las elecciones municipales requieren de una estrategia distinta. O sea, durante casi todo el proceso hemos señalado que fueron 81 procesos distintos, con 81 realidades distintas, y también hay que entender que los partidos, si lo vemos desde la teoría de partidos, lo que hacen es responder, o sea, el partido político es la representación de intereses de un grupo de personas que se agrupan, ¿verdad?, precisamente para obtener el poder, y entonces alcanzar el cumplimiento de esos objetivos y de esos intereses que tienen. Entonces, el Partido Acción Ciudadana es un partido básicamente del centro del país, ¿verdad? Es un partido que tiene su principal fortaleza en el gran área metropolitana. Así se vio no en la segunda vuelta, sino en la primera, ¿verdad? Donde hay un voto consciente, firme, leal, que es el que se mantiene hasta ahora. O sea, si no es casualidad, además, que aun cuando haya sido en coalición, el partido, la coalición política Gente Montes de Oca haya ganado como ganó en el cantón de Montes de Oca el día de ayer. ¿Por qué? Porque la base del Partido Acción Ciudadana está justamente ahí. Son esos estratos los que le dieron el gane. Primero Luis Guillermo, ¿verdad?, en su aspiración por la candidatura, y luego
como presidente de la República. Es ahí donde está la base. Ahí está además, como diría también un buen colega, ahí está el ombligo del PAC, justamente ahí. Entonces, pretender que el PAC se reviente tratando de lograr los mismos resultados en zonas costeras que en el gran área metropolitana es difícil, ¿verdad? Porque sabe, si para algo sirven estas elecciones locales, es para saber dónde tienen más o menos fuerza. Lo mismo podríamos decir de los otros partidos políticos que decidieron apostar no a todo el país, sino a aquellos lugares donde podrían tener un mejor resultado. Y bueno, podríamos hablar de algunas otras agrupaciones que entonces decidieron apoyar o impulsar a en ciertos cantones a su gente, y que bueno, les han dado por lo menos preliminarmente algunos resultados sorpresivos para algunos, pero que probablemente también ellos ya estaban haciendo los números para obtener ese resultado electoral. Argentina, los estratos del PAC de los que hablas, no sé, los intento identificar a ojo de buen cubero. Hoy no está Esteban, está Glenn Montero. Lástima, don Esteban Cubero, a ojo de buen cubero. Lo que estaba intentando determinar es los estratos del PAC: universitarios, académicos, empleados públicos. Pues sí, pero también están grupos culturales. Recordemos que, por ejemplo, Coalición Gente Montes de Oca no es solamente una coalición PAC Frente Amplio, sino que también hay grupos ecologistas, hay grupos que también tienen que ver con el teatro, con el deporte, o sea, con la cultura. Es una combinación interesante lo que logran hacer ahí. Entonces, estos grupos culturales más ambientalistas son también los que de alguna manera tienen esa coincidencia de intereses con el Partido de Acción Ciudadana, y si vemos, eso fue sobre todo mucha de la fuerza que el Partido de Acción Ciudadana logró extraer de esos grupos en las elecciones pasadas. Sí, es interesante ese estrato del PAC, que sumado en el sector de Montes de Oca, y lo podemos decir ya después de los debates. ¿Sabe qué me llamó la atención Señora? a mí con lo del PAC? De las alcaldías que han alcanzado, al menos 3 son personas realmente jóvenes. Bueno, la coalición... La de Turrialba es jovencísima. Es muy joven. Y te lo voy a decir. Y también la de Moravia. Nosotros que pasamos por los 82 debates, Isel, sí. Marcel Soler es un extraordinario candidato. Si realmente hubo sí. Un candidato que respondió todo el examen final, que Isel los hacía bastante difíciles para vengarse de los candidatos a alcalde. No era para vengarse. No, fue Marcel Soler. Ellos tienen que demostrar que si quieren llegar, tienen que tener las cualidades para. Muy bien, Isel, muy bien. Y el de Turrialba, los Turrialba, dos sí. fueron excelentes, tuvieron un excelente desempeño en los debates. El otro día que de hecho analizaba con don Sergio, que ya está por cierto incorporado a esta mesa, la lógica del examen final no era nada más preguntarles por ver cuántos sabían, era que si había un candidato que en su perfil de Facebook, que por cierto los estoqueamos bastante, déjenme decirles, para ver qué ponían y qué no ponían, si se tomaba fotos con todos los huecos de las calles de su cantón y decía que iba a reparar la red vial cantonal, entonces de ahí, a la hora de preguntarle que cuánto medía la red vial cantonal del lugar donde pretendía aspirar a la alcaldía, y pues sobre alguna base tiene que trabajar, ¿verdad? No era nada más preguntar por preguntar, don Sergio. Sí, bueno, buenas tardes, Argentina. Qué gusto otra vez compartir con vos, don Randall, don Yesel. Básicamente venía escuchando a Argentina. Efectivamente, hay ciertos elementos que uno sí puede configurar como rasgos distintivos de algunas agrupaciones políticas, y creo que el caso de Montes de Oca ya lo ejemplificó muy bien Argentina. Sin embargo, uno ve que hay particularidades en estas elecciones que no permiten tampoco establecer como modelos o como patrones a seguir. Y pongo el ejemplo del mismo PAC con Montes de Oro. Sí. Montes de Oro es un cantón rural, entre comillas, de la provincia de Punta Arenas, aunque está muy cercano a Guanacaste, donde el alcalde que buscaba la reelección iba ya para su 4º periodo. Fue uno de los últimos debates, dicho sea de paso, que ustedes hicieron acá, y si mal no recuerdo no vino el candidato del PAC a ese debate, pero me parece que hubo ciertas particularidades que incidieron para que en esta ocasión el del PAC saliera ganancioso. A la larga, en un caso como Montes de Oro, es más bien ahí sí un voto castigo a la permanencia del alcalde que estaba, porque la diferencia entiendo que va aproximadamente un 10%.
Eso demuestra una cierta animadversión. Y además lo conecto, en ese caso específico, con que es uno de los cantones donde se reportó una tasa de abstencionismo menor. Entonces pareciera que más allá, repito, de que son elecciones totalmente distintas y con particularidades diferentes, sí, donde hay tasas de abstencionismo menores, hubo más espacio para que surgieran otras opciones con posibilidad real de éxito, como es este caso de Montes de Oro que les estaba diciendo, Montes de Oro, o el caso de PAC con Acosta, que es un cantón también rural, en donde uno podría decir no conecta el padrón electoral de ese cantón con ese perfil que uno, digamos, más o menos tiene, es el que se asocia al voto PAC. Entonces, digamos que aquí hay que combinar los dos factores, los aspectos estrictamente nacionales, esos rasgos, esas bases electorales que han ido construyendo los distintos partidos, pero con realidades muy puntuales, que además son muy coyunturales. Y con esto lo que quiero dar a entender es que no necesariamente, y el PAC otra vez es un ejemplo de ello, no necesariamente lo que ocurrió ayer se va a repetir en 2020, como en el caso del PAC, de las 6 alcaldías que en número obtuvo, que son en número idéntico a lo de hace 6 años, solamente es uno el cantón que repite, que es Ojancha. Sí. O sea, y los otros 5 cantones en buena lid los perdió, pero ganó otros que otrora no eran de ellos. Bueno, démosle aire a Sergio, porque dice Tatiana en Twitter que ni aire le dejamos que tomara Sergio al entrar. No, Tatiana, es que a Sergio le encanta el deporte y nos dijo que quería venirse corriendo para Matices y entonces un poquito de ejercicio. Hizo eso, sí, con saco y corbata, así como anda eso sí. Sergio el día de hoy. Sí, ando muy gracioso, gracias a Cecilia, que debía servir el chiste. Sí, ¿verdad? Sí. Yo iba a hablar con Norval. Para ver si en las tardes puede estar empelando el ojo. No lo invoque porque siempre nos escucha. Ahorita sí, un saludo, Norval, un abrazo. Sí, ¿cómo se llama el señor que hace roque? Roche. Misael. Con Misael, yo quiero estar con Misael, sí, emperando el ojo. Pero bueno, son las 2:45. Hablábamos de las costas, ¿verdad? Que tiene que ver, o le preguntaba yo, antes de las costas de Limón particularmente, a Argentina, pero me gustaría ahora sí meterme a lo local. Ir viendo más o menos cantones importantes. San José es uno de ellos, sin duda alguna, el cantón capital, donde y espero no vea usted a Norval ahí. Hola, hola Norval, ¿qué tal? Bien, gracias. Lo invoqué. Yo le dije que no lo invocara. Ya lo incorporó para el mundo hoy, así que prepárese, Randall, una llamadita de Don Misael. Sí, un día estos llamó y yo me asusté un poco. En lo local, San José muy importante, espero no dañar los sentimientos de don Guido Granados, pero le dieron una tandeada impresionante. Johnny Araya 40%, Liberación el 16%, Jorge Eduardo Sánchez logró quitar el 10% de ese voto, el republicano, que era don Jorge Douglas Quesada Altamirano, le quitó el 6% y el Frente Amplio el 6%. Interesante el caso de San José, pero una tandeada se llevó Liberación Nacional. Bueno, pues lo que estábamos hablando ayer era de la enorme capacidad que tiene don Johnny Araya de reinventarse. Lo que demuestra que aquí, por ejemplo, en el caso de él particular, no se trata de partidos, sino de figuras. O sea, siguen a don Johnny Araya y él ha demostrado tener la capacidad de llegarle a la gente con un mensaje creíble para esa gente. Sabe que tiene un electorado, digámoslo así, cautivo, que les es potable. Totalmente. Que les es llamativo y casi que era como cuando consultaban a las personas, lo decían con muchísima claridad, ¿verdad? Entonces, creo que no es sorpresivo, tampoco era como demasiado sorpresivo el hecho de que él ganara, también por la alianza que logra establecer con los grupos cristianos, ¿verdad? Al llevar además a la esposa de don Gonzalo Ramírez, que también fue invitado por ustedes el día de ayer. Que andaba la camisa del partido de la esposa. Sí, bueno, hay algunos elementos con los que señaló que yo no estuve muy de acuerdo, pero bueno, no se notaba tampoco como demasiado convencido, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que
al llevarla como vicealcaldesa lo que logra es amalgamar a grupos importantes en la capital que lo que hacen es darle un triunfo sólido. Pero además, yo insisto en el tema de las alcaldías, que no son solo las importantes, sino que quizás más los consejos municipales. Me gustaría que revisaran en San José el porcentaje de votos que obtuvo también en la composición del Consejo Municipal. Eso es muy interesante y yo nada más quiero complementar. Ahora sí ya con un poco más de aire. Ya respiro. Ya respiré bastante. Lo que decía Argentina del peso aquí que tienen ciertos actores locales. Pero además me sirve para volver a diferenciar lo que es una elección local de una elección nacional. Sí. ¿Por qué? Porque es interesante, el electorado o el segmento del electorado que apoyó a don Johnny mayoritariamente en este proceso, que no es representativo del padrón electoral, porque el abstencionismo en San José sigue siendo alto a nivel local, tiene muy claro a Johnny como alcalde y cree en Johnny como alcalde. Pero 2 años atrás, en febrero, no en abril, que esa es otra cosa aparte, Cantón Central de San José lo perdió en la elección nacional. Sí. Es decir, en aquella oportunidad uno hubiera imaginado que hubiera perdido cualquier otro cantón, menos el cantón en el que había ejercido la alcaldía por prácticamente 20 años consecutivos. Sin embargo, la gente que acudió a las urnas mayoritariamente y en una inversión con respecto a las elecciones locales, pues decidió que no era el idóneo para ser presidente de este país. Entonces, siendo electores del mismo Cantón Central de San José, entonces, ¿qué es lo que esto quiere dar a entender? Que son dinámicas específicas y muy coyunturales. Argentina planteó algo muy coyuntural en esta oportunidad, que forma parte de la estrategia política de esta elección. Supo aliarse con los que tenía que aliarse. Eso no significa que dentro de 4 años le vaya a la misma fórmula a servir, o puede que sí. El tema es que la riqueza que yo estoy viendo en los procesos electorales de Costa Rica es que cada vez son más inciertos, y eso es una maravilla. Sí. Es decir, ya no hay aquellos patrones de comportamiento tan predecibles que teníamos en la década de los 90. Se siente hasta más en la década de los 80. ¿verdad? Claro, sí. Porque hay más expectación. Y además, no sé si ya se mencionó esto, porque luego las excusas del caso que llegué tarde, pero el tema del partido que llevó a don Johnny, por eso es muy interesante ver lo de la correlación de fuerzas, es un partido que hasta antes de que don Johnny lo visibilizara, el 90% de la gente desconocía de su existencia. Entonces, cuando hoy nominalmente decimos que hay 4 partidos cantonales que lograron una alcaldía, hay que diferenciar partidos cantonales de partidos cantonales. Curridaba Siglo XXI y Yunta Escasuceña son partidos cantonales en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque tienen una estructura, porque repiten en el ejercicio del poder, porque tienen una propuesta programática que han venido sosteniendo por varios periodos. Sí. Con todo el respeto, Alianza por San José, y que más adelante imagino también veremos, Auténtico Limonense, son simplemente marcas que en un negocio estrictamente legítimo, porque el sistema lo permite, en una transacción política, llegaron a un común acuerdo. El candidato que tenía un liderazgo propio, pero que no podía intervenir solo, porque aquí no existe la figura de las candidaturas independientes, y un partido que no tenía ningún arrastre, que no tenía ninguna base, pero que tenía la personería jurídica que requería ese candidato para competir. Entonces también hay que hilar muy delgado y decir, bueno, de los 40 y pico de partidos cantonales que hubo en esta elección, solo 2 tienen realmente éxito si lo vemos como partido estructurado, que son Ayunta y Curridá Siglo XXI, y 2 que se encontraron la suerte de que 2 liderazgos fuertes les pidieron que les facilitaran su personería jurídica para competir en sus respectivas elecciones. Bueno, pero también viéndolo desde el partido, no desde el cantón, ¿ustedes no les parece que es un buen negocio para José María Figueres como presidente de Liberación Nacional que Johnny Araya sea alcalde de San José? Vamos a ver, para que no le caiga encima los errores que pueda cometer, tal vez. No, para que no se lance a campaña dentro de 2 años, Sergio. No yo sé que mi malicia indígena. No creo que don Johnny tenga esa idea. ¿Vos crees? Me parece que ya le quedó claro, por lo menos me esperaría yo, que él, por lo menos en lo inmediato, tiene fuerza para ser alcalde. Acabo de señalar que ahora en 2014, y él debería refrescar entonces eso, si su malicia indígena Randall va por ahí bien informada, revise los datos de febrero de 2014. Pero hay jonistas en Liberación. Hay jonistas o arayistas en la Asamblea Nacional
actual, pero recordemos que están próximos a Eso renovar es un buen punto, estructuras. Entonces, el apoyo que pueda haber obtenido hasta este momento dentro de Liberación Nacional, no creo que le alcance para un nuevo proceso. Además, no creo que le perdonen fácil tampoco, ¿verdad? Menos el presidente del partido, haber perdido la alcaldía de la capital. Claro, pero todavía Entonces, lo pongo en términos... por algo se exasperó ayer el señor presidente del partido. Sí, seguramente, pero todavía lo pongo con más pelos y señales. Al presidente de Liberación Nacional, José María Figueres, ¿no le sirve entonces contar con el apoyo de los arayistas en la Asamblea Nacional? Bueno, creo que ese cálculo debió haberlo hecho y supongo que lo midió adecuadamente cuando decidió darle vuelta al acuerdo que tenían ¿verdad? De incorporarlo nuevamente en el partido, y resulta que después resultó sancionado, y ese no era parte del acuerdo. Él no podía, porque era el Tribunal de Ética. Había un acuerdo, ¿verdad? Pero él no podía, era el Tribunal de Ética. Sí, supongo que tampoco podían hacer algunos movimientos contrario al Tribunal de Ética, pero hay acuerdos que se logran, y nosotros sabemos también muy bien en esos matices que los partidos políticos tienen, a quién castigan y de qué manera lo hacen, porque si con la misma vara con la que se mide a Johnny Araya, si hubieran medido también a otras personalidades que salieron del Partido Liberación Nacional en momentos específicos y que fueron recibidos como si nada en la campaña anterior, entonces estamos hablando de que hay varas para medir el comportamiento de algunos políticos. Entonces, digamos que no hay una igualdad en cuanto a sanciones o en oportunidades, y yo asumo José María Figueres siempre se ha jactado de ser una persona que mide bien los pasos que da, que calcula muy bien, y si no se jacta, pues por lo menos lo ha dejado constar en muchas oportunidades, y entonces yo creo que él calculó muy bien el paso que estaba dando cuando, si no lo hizo, por lo menos permitió que se sancionara a don Johnny Araya con la sanción que le impusieron. Le dijiste calculador, Argentina, porque calcula muy bien los pasos que da. Sí, por supuesto. ¿Sí? Pero, Sergio, afrontémoslo. Sí. ¿Cómo me está afectando que Isel sea el último programa de Isel, verdad? No. Me está afectando bastante, porque... No he hablado nada. Ya te voy a dar la palabra, pero es que no quería hablar. Estoy muy emocionado con el proceso electoral. Guido Granados no era un buen candidato. Bueno, es que yo iba a decir, si en algún lado pudo haber influencia arayista, fue en la Asamblea Cantonal de Liberación Nacional. Eligió al candidato de Liberación Nacional. Iba a ser el contendor directo de Johnny Araya. Es correcto. Sí, y porque primero iba a ser Oscar Alfaro, pero Guido Granados, que es un señor muy agradable, por cierto, pero por Dios, no es un buen candidato, es el esposo de la alcaldesa. Así es, por eso le digo, o sea, me pareciera que más bien si hubo influencia arayista, para plantearlo en términos de malicia indígena, fue en la escogencia de cuál iba a ser su contendor. O sea, tenía la potestad, desde luego esto no se puede probar, pero de casi que escoger con quién iba a enfrentar, consciente de que el rival a vencer, como los datos lo demostraron, era Liberación Nacional. ¿Y cómo iba a estar conformada la papeleta también de regidores? Por supuesto. Por supuesto. Muy interesante, ¿verdad? Por eso les dije hace un rato que revisen cuál es la conformación del Consejo Municipal de San José. No, eso es muy importante. Quítame el micrófono, Isel, por favor. Bueno, con permiso. Se afianza la tendencia que se ha dado en los últimos procesos, no solo en municipales, de que la gente vota por un candidato y no por un partido, don Sergio. Bueno, vamos a ver, creo que si lo circunscribiéramos el caso de San José, pues fue más que evidente. Recuerden que, o el caso de Limón, o el caso de aunque don Sergio Mena se nos enoje, el caso de Mora, porque fue el alcalde el que se reeligió. Habría que ver, por ejemplo, me parece que el caso de los partidos locales de alguna forma reafirma eso, porque estos partidos no tuvieron la proyección mediática como para lograr inclusive visibilizar mucho sus candidatos, sus propuestas. Si no es por programas como el de ustedes, donde los candidatos comenzaron a adquirir forma ante la opinión pública, pues en realidad prácticamente nadie los conocía, y sin embargo hoy tenemos a un modesto Alpizar,
alcalde en Alajuelita, y que en Alajuelita, entiendo, sí tiene un cierto arrastre, él y su compañera de fórmula, él como director de un colegio y ella como una lideresa joven comunal. Pero entonces sí creo que hay particularidades que tienen que ver con eso, y esto fue lo que dio pie a que algunos partidos políticos hoy puedan decir que tienen presencia en las alcaldías, que supieron apostarle a liderazgos que ya estaban consolidados en esas comunidades y que sin tener gran recurso para hacer una proyección mediática, en un contexto de votación baja, que aunque fue mucho más alta que las anteriores de 2010, sigue siendo, digamos, relativamente manejable, permitió identificar ahora sí nichos de mercado muy específicos, nichos de electores muy específicos, movilizarlos al centro de votación y granjearse el éxito electoral. Pero sí, en general me parece que la figura de la personalización en la política sigue, digamos, haciendo acto de presencia, y en lo local es más manifiesto. De hecho, son las 2:58, vamos a una pausa comercial, pero quiero que antes escuchemos una inserción de una nota que publicamos hace un rato a través de nuestra página de internet. Es una nota de nuestra compañera Febe Cruz, que entrevistó al expresidente Abel Pacheco, y usó una frase que me llamó mucho la atención y creo que nos da más carbón todavía más material para analizar esta tarde el tema de las elecciones municipales. Vamos a escuchar a don Abel antes de ir a la pausa. Bueno, cuando yo le dé clic, vamos a escuchar a don Abel. Bueno, el bipartidismo fue Liberación y la Unidad, fueron los dos bueyes que araron todo el surco fecundo de Costa Rica, de la Costa Rica de hoy. Las grandes conquistas sociales se deben a estos dos partidos, de pensamiento bastante cercano. Así es que yo sí creo que le conviene al país un retorno al bipartidismo. Todos estos absurdos de extrema derecha y de extrema izquierda que vivimos por algunos momentos, dichosamente ayer fueron sepultados. Ayer fueron sepultados los partidos de extrema derecha y extrema izquierda, y llama a Costa Rica a regresar al bipartidismo don Abel Pacheco. 3 en punto, vamos a la pausa y ya volvemos. Con 5. Bueno, quítame el micrófono, sigo irreverente. Ok. Bueno, y yo sigo, usted sigue irreverente y yo sigo como desencajada. ¿Será que porque es mi último matices? Sí, seguramente. Ok. Y ahí dice Gustavo Araya, el analista, también, que hablaba extrañar, dice Gustavo. Yo también. Bueno, ahí los voy a seguir molestando todos. Con todo gusto. No, ya no se puede, son analistas de Monumental y Ser. No, mentira. No. Mentira, es una broma, por supuesto. Ok, yo los traje, Rand. Sí, es cierto. No, pero no va para otro medio de comunicación. No, voy para otro medio de comunicación. Un saludo para la gente que nos está escuchando. Mañana llego. Me estás dando campo para ser irreverente. Ay, ¿por qué no les pregunté la opinión de lo de don Abel? Sí, cierto. ¿Pensaste, Argentina, que te ibas a librar? No, yo estaba... digamos que nos metiste en una nota irreverente todos. Qué dicha, qué dicha. Viva la radio irreverente. Sí, yo supongo que además no nos cuesta escuchar palabras de esa naturaleza o de esa irreverencia de parte del expresidente Pacheco. Yo creo que nos tiene acostumbrados a manifestaciones de ese tipo. O sea, en este momento de la coyuntura política es cuando creo que es cada vez más difícil pensar en un regreso al bipartidismo. Primero porque hay ya agrupaciones políticas que se han consolidado en el gusto o en el sentir de los costarricenses, y luego porque hay otras que han estado surgiendo con muy buen paso. Ayer precisamente anotábamos el hecho de que el partido Nueva Generación, no solamente por el éxito alcanzado en cuanto a alcaldía, sino también en cuanto a presencia nacional. El Partido Republicano Social Cristiano es otro actor que irrumpió en la vida política y que lo está haciendo con buen paso. O sea, hasta hace muy pocos meses nadie sabía quiénes eran. Hoy por lo menos se identifican, conocen los colores, conocen ayer también, que lo dijimos con mucha claridad, algunos de los
posibles futuros candidatos, no solamente a las diputaciones, los que puedan ser en el corto plazo, sino también a posibles perfiles de candidatos presidenciales. Sí. Entonces, seguir asumiendo que Costa Rica estaba mejor con el bipartidismo, bueno, sería entonces también empezar a recordar algunos de los problemas de gobernanza que se dieron en algunos años, que tal vez los que nos están escuchando puedan recordar con mayor propiedad, pero hay una gran mayoría de las personas que conformaron el padrón electoral de ayer, un 42% de personas jóvenes que no quiere saber nada del bipartidismo, que quiere saber más bien más de opciones que se le abran a la juventud. O sea, cuando yo ayer hablaba de que en el caso específico del partido Nueva Generación, o sea, en Alajuelita, la vicealcaldesa es una persona joven, es una mujer joven que le ha abierto paso dentro de sus compromisos de estudios personales, académicos, lo que sea, a esa oportunidad de que los jóvenes hagan las cosas distintas con la energía que tienen. Entonces, no podemos añorar tiempos pasados, o sea, no podemos decir, ay, es que antes se hacía, ay, es que, porque nos condenamos y nos autosaboteamos, o sea, no nos dejamos crecer. O sea, es impensable que yo, por ejemplo, y aquí perdónenme el ejemplo personal, les diga a mis hijas, ay, es que cuando yo era pequeña yo podía salir y jugar y correr y todo, pero ahora ustedes no pueden porque les puede pasar algo en la calle, o los carros, o las asaltan, o las secuestran, o eso es cortarles su niñez. Eso es cortarles la posibilidad de crecer en una Costa Rica distinta a la que crecí yo, y que no por eso es mejor o peor de la que yo tuve la oportunidad de crecer. Es tratar de ver cómo tenemos lo mejor de lo que tenemos ahora y lo podemos catapultar para que niños, niñas, jóvenes, adultos podamos vivir en una Costa Rica mejor, no añorando el pasado, no diciendo que es que, ay, es que se pierden, los valores se perdieron. Formemos un nuevo contrato social a partir de valores que sí, que pueden tener arraigos, que hay algunos principios que son inclaudicables, la paz, la tolerancia, el respeto, pero hay nuevas formas de respetar también. Ayer lo hacíamos, por ejemplo, con el tema de las redes sociales. El respeto ahí, sí, o el irrespeto, más bien, la irreverencia, es absoluta en algunos temas. O sea, te critico y te ofendo y te digo porque como de por sí no me estás viendo la cara, como de por sí no me podés reclamar nada y si me lo reclamas igual no me interesa, eso no puede ser. Entonces construyamos una nueva Costa Rica así, ya no añorando el pasado, ya más bien pensando en ese futuro, con lo que tenemos, con lo mejor de lo que tenemos. Distintas agrupaciones políticas, porque nos exigen entonces nuevos ejercicios de respeto, nuevos ejercicios de tolerancia, de cómo lograr acuerdos a partir de ideas diferentes, sí, de formas de hacer las cosas diferentes, pero bueno, qué rico, de eso se trata precisamente la democracia, de la diversidad. Así es. Yo concuerdo en lo que está diciendo Argentina. Me parece que el tratar de regresar al bipartidismo, además de nostálgico, es la salida, si se quiere, fácil. Porque lo que se está diciendo es que en esta nueva realidad, que concuerdo con Argentina, es la realidad, yo pudiera desear que Costa Rica, no sé, tenga los índices de desarrollo, no sé, de Suiza, pero tenemos los índices de desarrollo nuestros, que no son para nada despreciables, pero son los nuestros, y con eso hay que jugar, o con eso hay que trabajar. Nuestra realidad, lo que indicaría ese retorno al bipartidismo es más bien la reacción, la demostración de la incapacidad que se ha tenido para entender esta nueva realidad y para manejarse en esta nueva realidad. Es decir, ahora hay muchas más fuerzas políticas. Algunas son de papel, como mencioné en algunos casos, otras sí están en un proceso realmente de construcción, pero la realidad es que la sociedad nuestra es cada vez más heterogénea, es cada vez más diversa, y bueno, los partidos políticos tienen que ser un reflejo de ello. A mí me parece más bien que en lugar de invocar el bipartidismo, lo que tenemos que ver es, ante esta realidad de multipartidismo, bueno, definamos la regla, los espacios de interacción que nos permitan sacarle lo mejor a esta nueva realidad y no estar viendo como aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. El otro tema es que yo sí quisiera decir, y Argentina lo dijo, no confundamos ayotes con chayotes. O sea, los resultados locales son una cosa y los resultados nacionales son otra.
Si ustedes me dicen qué pasó ayer, yo les puedo decir, bueno, está clarísimo que Liberación es la principal fuerza a nivel local y la Unidad Social Cristiana es la segunda fuerza a nivel local, que repiten lo del 2010 y que comparándose contra ellos mismos, sí, la Unidad tuvo una mejoría y Liberación un decrecimiento. Pero ¿qué pasa? Resulta que en las elecciones nacionales esto no necesariamente se va a reproducir de manera lineal. Es decir, esto no es una cuestión que usted pueda proyectar literalmente. Y ya lo hemos demostrado, ayer lo mencionábamos. 2006, Otón Solís casi le gana a Oscar Arias. 9 meses después solo sacan 2 alcaldías y Liberación barre en esa elección municipal. 2010, Liberación saca 59 alcaldías, el PAC apenas 6. Y en 2014, contra todos los pronósticos, gana un aparente desconocido de la elección presidencial, sí, y con un resultado lo suficientemente fuerte en primera ronda como para obligar a que hubiera una segunda vuelta. Entonces, no se puede decir que porque ayer Liberación sacó 48 alcaldías, la Unidad sacó 14 o 15, ya eso automáticamente significa que va a darse ese mismo escenario en la elección nacional. Lo que significa es que a nivel local esas dos fuerzas políticas muestran tener la maquinaria electoral más aceitada para sacar los votantes que se requieren para ganar elecciones locales y que sí le permiten tener una tendencia a decir que más bien hay mucho más por alcanzar si se quiere mantener o se quiere reproducir ese mismo esquema a nivel nacional. El PAC, una cosa que yo decía, bueno, esta elección va a servir de termómetro para ver si la administración pública, la administración de gobierno de don Luis Guillermo incide o no en el PAC, y no incidió en nada, porque al final sacó las mismas 6 alcaldías que antes, variaron los cantones, pero sacaron las mismas 6 alcaldías que antes. O sea, la imagen negativa que se dice tiene la administración ni pesó a favor ni pesó en contra del PAC. Es decir, son elecciones con dinámicas distintas, diferentes, y eso hay que tenerlo muy claro. En serio, pero yo estando en el PAC me preocuparía bastante como partido, porque lo que han demostrado en las últimas elecciones es que se infla con el candidato, no con el partido, se infla con el candidato a las elecciones nacionales, se desinfla 3 años, se vuelve a inflar con el Guillermo Solís, se desinfla otra vez en las elecciones. Es decir, que el PAC real es un voto cautivo, es un partido pequeño. Porque el componente organizacional, y doña Margarita creo que ayer lo reconoció, doña Margarita Bolaños, esa es la gran debilidad que tiene ese partido, la parte de la estructura, la organización. La elección nacional juega más el elemento comunicacional. Vea, ustedes dieron una gran cobertura y todos los demás medios a la elección local, pero el abordaje de ustedes fue distinto al abordaje que le darían a una elección nacional, por razones obvias. Ustedes ayer decían, bueno, aquí le damos cobertura a los 81 candidatos o a los 600 candidatos a alcalde. Imposible. Vamos a escoger a los presidentes de los partidos nacionales, un poco siguiendo la lógica de los candidatos presidenciales en su momento. ¿Qué quiero decir con eso? En las elecciones locales, el tema comunicacional no es que no sea importante, pero fue más que todo importante desde el abordaje institucional, desde el llamado al voto, desde el llamado a exhortar a la gente a que lo municipal era importante, que lo local era importante, a casi que seguir la línea que el Tribunal Supremo de Elecciones trazó. Pero desde la perspectiva estrictamente de imagen de candidatos, la parte comunicacional no es tan determinante. Es más determinante esa parte organizacional. ¿Qué significa esa parte organizacional para las y los amigos que nos están escuchando y no están familiarizados con esto? Los carros que se tienen para movilizar a la gente, los miembros de mesa que están en los centros de votación, las personas que les surten de alimentación a los que están en esos centros de votación, la coordinación para identificar si hicieron los famosos censos, para identificar a los electores que habían que sacar de sus casas y llevarlos al centro de votación. Lo que decía don José María Figueres, que al muchacho que venía del trabajo, que le diera un chancecito para que descansara y luego se fuera a la votación, que lo sacaran a votar. Ese tipo de elemento en una elección de estas pesa más que lo comunicacional. El detalle, no voy a decir que el problema, la característica que ha tenido el PAC es eso que usted dice, Randall, que ha sido un elemento más comunicacional que organizacional. Por eso es que en la elección nacional, si le conecta con una figura que genere clic con la gente, que mediáticamente sea vendible, pues ahí consigue el resultado. Pero en elecciones de este tipo hay que plantear la estrategia, inclusive desde otra perspectiva, donde lo comunicacional no es que no sea importante, pero está en un segundo plano. Y para redondear la idea que Sergio ha notado también,
¿por qué es que no se termina de comprender al partido PAC, ¿verdad? Al Partido Acción Ciudadana? A veces yo creo que también ellos les cuesta mucho como articularse, ¿verdad? Porque hay mucho de emotividad, mucho de pasional en el voto de Acción Ciudadana, y entonces cuesta a veces, ¿verdad?, articular procesos más verticales, ¿verdad?, que sí es posible ver en otros partidos políticos. Y hay un concepto que utilizó muy bien Sergio hace un rato, cuando decía que este proceso, o que los procesos electorales cada vez se vuelven más impredecibles. El PAC es impredecible, evidentemente, y por eso es que estamos escuchando a un expresidente hablar de regresar al bipartidismo, porque lo impredecible no les permite definir estrategias claras, de estrategias concretas. Entonces les aparece de repente un aparente desconocido, como dice Sergio, y les gana una elección que decían, ¿y de dónde salió? ¿Y de dónde sacaron los votos? Bueno, probablemente ni el mismo PAC lo sabe, pero lo sacaron. Sí. Claro, ¿pueden repetir eso? No sabemos, por esa impredecibilidad de un proceso, porque ese partido es extraño en esencia, ¿verdad? Por la conformación de o sea, los distintos grupos que lo conforman, por los distintos también, las distintas acciones que realizan, ¿verdad? A veces esa estrategia también medio extraña. Doña Margarita decía ayer también en el set cuando ustedes le invitaron, que es que, bueno, ellos querían haber apostado a las 81 alcaldías, pero sabían que no era posible, aunque querían ganarlas. Ajá. Entonces uno dice, bueno, si querían las 81 hubieran definido una estrategia, pero lo cierto es que ni siquiera presentaron en números reales 81 propuestas, ¿verdad? Así es. Ni tenían 81 candidatos. En algunos casos tuvieron que coaligarse. Y además en las últimas horas doña Margarita hizo un extenuante trabajo para lograr las candidaturas a alcalde del Partido Acción Ciudadana. Escuchemos lo que sigue. El Frente Amplio está presentándole a la ciudadanía costarricense, a mujeres y a hombres, que en un enorme porcentaje, más alto del 80% de sus listas, han tenido ya una experiencia de actividad comunal. No son políticos hechos y derechos los que llevamos en nuestras papeletas, no, son ciudadanos comprometidos con su comunidad. No tenemos a una sola persona cuestionada éticamente en nuestras listas. Sí, pero perdóneme, doña Patricia, yo sí estoy de acuerdo con usted que mañana amanecemos con un escenario político completamente diferente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con eso porque a partir de mañana lo que el país va a ver es un tremendo y exhaustivo debilitamiento del PAC y del Frente Amplio. Marca una pauta, por supuesto que no va a definir una elección. Hoy el panorama político en el país tiene otra serie de variables, pero sin duda alguna yo creo que sí será un elemento que va a jugar a favor. Bueno, yo creo que sin duda la sorpresa va a ser el Partido Nueva Generación, como fue en el 2014 en el debate presidencial. El Partido Nueva Generación está participando en segunda oportunidad sin un 5 adelantado del Tribunal Supremo de Elecciones. Nosotros como partido, cuando nos involucramos en esto, nosotros tenemos hoy 35 regidores aproximadamente y 2 alcaldías. Nuestra meta es superar lo que ya tenemos. Al principio estábamos hablando de más o menos unas 10 alcaldías y unos 100 regidores. Es una fotografía del 2016, es una fotografía de que los costarricenses necesitamos trabajo, necesitamos resultados. Una fotografía de que no queremos más habladas, una fotografía de que queremos resultados y que los socialcristianos sabemos dar resultados, que los rojiazules sabemos dar resultados. ¿Verdad? Que es también una nueva faceta, digamos, de la política costarricense, en la medida en que hay muchísimos carros que están parados y la gente va por sus propios medios. Eso está mostrando ya también una dinámica distinta de la democracia costarricense. Matices por Radio Monumental.
3:22. Bueno, eso era parte, Randall, de todo lo que trajimos en la cobertura de ayer, con declaraciones antes de que se dieran los resultados ya a las 8 de la noche del proceso electoral. Sí, así es. Y bueno, ahora habló Sergio de Nueva Generación. Nos quedan 3 minutos del programa, más o menos, pero en Nueva Generación vamos a ver los candidatos en Nueva Generación. El de Mora votaron por el candidato. Sí, por el alcalde. O sea, podría ser del partido Randall Rivera que ganaba. Así don es. Gilbert, ¿verdad? Don Gilbert Monge. Sí, don Gilbert Monge. Después, en El Pase, en Cartago, en Paraíso, ¿conoces el caso, Sergio? Don Marvin fue alcalde. Sí, pero no con El Pase. No, fue alcalde, primero con el PUS y después con el Movimiento Libertario. Votaron por don Marvin. Votaron por don Marvin. El Pase también en Liberia. Bueno, era la reelección del alcalde actual. Uh-huh. En Nandayure, el PNG. Ese sí es una figura que parece es un liderazgo comunal, que aquí lo que podríamos decir es esa transacción, ¿verdad? El PNG andaba buscando un buen líder y se encontró con una persona que le redituó. Ok, y Matis de Limón, que es Matis. Que es el alcalde. Aquí yo el que veo, yo me niego a pensar que sea ayer un fracaso para el Frente Amplio. Digamos, el Frente Amplio hace 8 años tenía un diputado, después tenían 9 diputados, ahora tiene 9 diputados y una alcaldía. Y habrá que ver si los regidores. Eso es. ¿Es un ganador a largo plazo? Yo creo que sí. Cuando hemos estado insistiendo aquí en el tema de identificar la estrategia que cada una de las agrupaciones diseñó para este proceso, ¿quién nos dice que racionalmente el Frente Amplio estaba apostándole a las alcaldías? O sea, volvamos a insistir en el tema. El alcalde puede ser muy mediático, puede tener muchos espacios, pero solamente tiene voz, no tiene voto. Quienes deciden en los gobiernos locales son los regidores. Entonces hay que analizar que todavía hay datos preliminares, todavía no hay datos totales, ¿verdad? Esa composición de los consejos municipales, que lo que van a hacer, sobre todo en estos días, o sea, ya yo conozco de varios casos hoy, donde ya se están poniendo de acuerdo para establecer alianzas de cara a la elección del presidente del Consejo Municipal. Entonces, ¿qué significa esto? Que evidentemente el Frente Amplio mide fuerzas y entonces, sabiendo que no tiene la posibilidad, no digamos la capacidad, pero digamos la fortaleza para pelear en todos los frentes, escoge las peleas que quiere y puede pelear y ganar. Entonces creo que su apuesta fuerte fue a ganar los consejos municipales, y no es casualidad, volviendo al tema de la coalición en Montes de Oca, que en esa alianza que establecen le cedan, digamos, no sé si será el término correcto, pero que le cedan la alcaldía al Partido Acción Ciudadana, y la repartición o la conformación de la papeleta de regidores y síndicos se la deja el Frente Amplio. Sí, como en San José, que don Johnny tendrá el consejo en contra. Exactamente, pero en el caso del Frente Amplio, en esta alianza ad hoc que se hizo en Zarcero, ocurrió similar. Se buscó en la figura del alcalde que buscaba la reelección, que era del PUSC, se le dio a él, digamos, la potestad de representarlos en la candidatura, en la elección para alcaldes, pero el Frente Amplio y el PAC, en este caso, negociaron para ir en la papeleta de regidores. Sí, efectivamente. Ahora, en el caso de San José, esa asamblea cantonal que decíamos, que especulábamos, posiblemente todavía tenía gran influencia arayista, podría ser que haya contribuido a que la papeleta de regidores de alguna manera ya predispusiera puentes para un eventual acercamiento de cara ya al 1 de mayo, ¿verdad? Sí, estábamos viendo justamente lo de San José, solo que creo que tenemos links diferentes, señorita Martínez, porque yo estoy viéndolo en los resultados provisionales del Tribunal de Elecciones, y Cel, que tiene una mejor computadora que yo, lo debe estar viendo. Es que esos porcentajes, ¿verdad? Se van actualizando en tiempo real, pero sí, parece que al menos Alianza por San José sí tiene la mayoría de regidores. En tiempo real también hay que verlo, ¿verdad? Porque no siempre la alimentación es inmediata, ¿verdad?
cuentan, revisan y van alimentando. Por la representación, por el sistema de designación, ¿verdad? Que es por cociente y subcociente, no necesariamente la votación va a ser fiel reflejo de cómo quede la configuración, claro. Porque ahí viene el famoso tema de los sobrerepresentados, subrepresentados, que se da mucho a nivel de diputados, que se va a repetir a nivel de regidores. De hecho, bueno, yo creo que será tema para análisis posterior. Sergio, muchas gracias. Con muchísimo por gusto. venir corriendo hoy en esa corrida que se estaba no entrenando un ataque al corazón, por lo menos. Para la maratón de Boston. Está fuerte el corazón. Estoy fuerte, ya me Tiene probé. muy buena condición. Gracias. Con muchísimo gusto, de verdad que es un placer siempre venir y acompañarlos. Señorita. Muchas gracias a todos. Nada más, les cedo los micrófonos. Despido de usted, mucha suerte. Que le vaya muy bien, gracias por todo. A las personas buenas, la vida las premia, llevándolas a buenos lugares y dándoles cosas buenas. Y para mí es un honor que sea el programa justamente de cierre de ISEL, que es una magnífica productora, una magnífica profesional, pero sobre todo una distinguidísima persona. Una excelente persona. Una excelente persona. Bueno, no, y muchas gracias a toda la gente. Empecé este proyecto. Ya no puedo hablar. Respire. Gracias. Gracias, Ser. Éxitos. 3,28. Feliz tarde.